Buenos días, hoy vamos con uno cortito y rapidito. Información y documentación clínica. La información es una herramienta que tenemos a la hora de tomar decisiones. Es más, su papel es estratégico en cualquier institución. La organización sanitaria también. En este caso, vamos a hablar de información de dos tipos, la información externa y la información interna. La información externa la encontramos en aquellos documentos que proceden del exterior, del centro sanitario. Básicamente está compuesta por documentos útiles para el desarrollo de la actividad sanitaria y de contenido científico. La información interna la produce el propio centro sanitario en el ejercicio de su actividad. Esta información, a su vez, se puede desglosar en función de su contenido, en información de logística o en información relativa al paciente. La información de logística es la información generada por los departamentos que se encargan del buen funcionamiento del centro. La información relativa al paciente es información elaborada a partir de los procesos administrativos de gestión de pacientes y, por supuesto, a la información contenida en la historia clínica de los usuarios. El Servicio de Documentación Clínica, SDC, es el subsistema de información encargado del tratamiento de la información contenida en la historia clínica. Vamos a conocer con más detalle las fases por las que pasa esta información y cómo se trabaja con estos datos tan sensibles. La cadena documental. Un documento entra en una unidad de información, como puede ser el que hemos nombrado, el SDC, Servicio de Documentación Clínica, pasa por 3 fases y esas fases es precisamente a lo que llamamos cadena documental. Esas fases son la entrada, cuando se recoge la información, el tratamiento de la información, bien sea de modo material o intelectual, y la salida, que es la recuperación y difusión de la información. ¿Quiénes son los agentes de la información? Pues por un lado tenemos a los productores de la información, tenemos a los gestores de la información, que son los que realizan el tratamiento intelectual y material de la información, y a los usuarios internos y externos que utilizan la información. Si hablamos de una historia clínica en un hospital, la información contenida de la misma procede de todos los profesionales, como médicos y de enfermería, que son quienes escriben la historia clínica. Por otro lado están los gestores, que codifican los datos de la historia clínica, y finalmente aquellos que la archivan y los usuarios que utilizan la historia clínica. Recogida de datos. Las funciones relativas a la recogida de datos son, por un lado, definir qué información necesitamos para recopilar esos datos concretos. Por otro, validar y evaluar los documentos diseñados según la información entre las diferentes unidades del centro. Son los circuitos por los que fluye la información. Y, finalmente, recoger la información de modo que el centro disponga de una documentación clínica normalizada y homogénea. Ahora vamos a hablar del tratamiento de la información. La información es tratada de diferentes maneras que veremos a continuación. Tratamiento intelectual, identificar, extraer, codificar datos, tanto clínicos como no clínicos, de la documentación sanitaria. Tratamiento material, hablamos del archivo documental, donde se archiva la documentación de la que estamos hablando según el sistema clasificatorio definido por el centro. Diligenciar localización, préstamos y devolución de documentación clínica. En el lugar en el que se archiven las historias se establecerá un control sobre los servicios a los que se presta y a su posterior devolución. Se tendrán permanentemente localizados. El archivo documental necesita un mantenimiento, un control y evaluación. Se trata de llevar al día el inventario, detectar posibles errores, eliminar duplicados, reclamar documentos y, en coordinación con otros servicios, participar en políticas de depuración. Preservación de la documentación. Aquí intervienen la seguridad, prevención, iluminación, humedad y ventilación dentro del espacio
empleado para archivar con el fin de que los documentos no sufran deterioros. Distribución y optimización tanto de los espacios como de las instalaciones en las que guardamos esa documentación. Salida de la información. Ahora vamos a hablar de las funciones referidas a los servicios prestados por los usuarios de información de las historias clínicas. Los servicios a los usuarios son analizar el resultado de la búsqueda, analizar las demandas, definir el perfil de usuario, diseñar y ejecutar búsquedas de información, prestar documentos del archivo documental, facilitar la documentación clínica para la asistencia, reproducir los documentos y, por último, formar a los usuarios. Ahora vamos a hablar precisamente de los tipos de usuarios de la documentación clínica. Usuarios internos. Por un lado está el personal sanitario con motivos asistenciales y de investigación o docencia, como médicos, enfermeras y otros. Luego están los gestores de hospital, gerencia, dirección médica, dirección de enfermería, jefes de servicio, comandos intermedios, dirección económica, contabilidad, facturación y recursos humanos. Y luego ya por otro tenemos las comisiones hospitalarias, los epidemiólogos, el departamento de salud laboral, atención al paciente, el SAP o el SAIP, que también hemos visto, y el asistente social y otros. Y los usuarios externos podemos clasificarlos en instituciones sanitarias con motivos asistenciales, que bien pueden ser públicas o privadas, organismos e instituciones públicas con motivos no asistenciales, como el INSERSO, mutuas, administración de justicia, delegación de gobierno, asistencia social, etc. También están las personas y entidades de carácter privado con motivo no asistencial, personas y entidades de carácter privado con motivos de investigación y docencia, los particulares, que pueden ser bien el paciente y familiares, y otros. Pues nada, hasta aquí la explicación de este tema. Espero que os haya gustado. Venga, hasta la próxima. Chao.